Nunca imaginé que el sonido de un motor estacionándose frente a mi casa de playa, aquel refugio sagrado donde siempre había encontrado paz, iba a convertirse en la antesala del caos. Pero bastó ver a mi hija bajando del auto, acompañada de su nuevo esposo, un hombre al que apenas había visto una sola vez, para que algo dentro de mí se tensara sin explicación. No fue alegría lo que sentí, tampoco sorpresa, fue una punzada en el estómago, un presentimiento oscuro que no supe nombrar en ese instante. Ella no sonreía como antes, tenía los ojos hinchados, la postura rígida, los hombros tensos, como si todo su cuerpo pidiera ayuda sin atreverse a pronunciar palabra. Él, en cambio, descendió del vehículo con la seguridad arrogante de quien cree que el mundo le pertenece. Miró mi casa como quien inspecciona una propiedad que ya considera suya, dejó las maletas en el suelo y me saludó con una inclinación mínima que no tenía nada de respeto, pero sí mucha condescendencia. «Mamá», dijo mi hija, forzando una sonrisa, «vinimos a quedarnos unos días. Espero que no sea problema. Pude haber dicho que no, pude haber puesto límites, pude haber señalado que llegar sin avisar era una falta de respeto, pero me quedé en silencio, atrapada por la mirada del hombre que la acompañaba, una mirada que me evaluaba, que medía mis movimientos, que parecía estudiar qué tan fácil sería romperme si él lo decidía. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Cuando cayó la noche, después de una cena tensa en la que mi hija apenas habló, y su esposo corrigió cada cosa que ella decía, la verdadera dinámica entre ellos salió a la luz. Ella se acercó a mí en la cocina, con voz baja y una sonrisa congelada. «Mañana levántate temprano, ¿sí?», me dijo. «Quiero el desayuno listo a las 5 de la mañana. A él le gusta todo servido a su manera. Y por favor, mamá, obedece sin quejarte. No hagas comentarios, no discutas. ¿Está bien?». Sentí un frío que me recorrió los brazos. «Obedece sin quejarte». Nunca pensé escuchar esas palabras saliendo de la boca de mi hija. Ella, que de niña me abrazaba fuerte antes de dormir. Ella, que lloraba cuando creía haberme decepcionado. Ella, que durante años me llamó su mejor amiga. Algo estaba muy mal, y lo peor no era su petición. Era el miedo en sus ojos cuando la decía. Esa noche casi no dormí. Puse la alarma a las 4, como ella pidió, pero antes de que sonara, ya estaba despierta. Algo en la casa estaba inquieto. Alguna energía extraña flotaba en cada rincón. Me levanté sin hacer ruido. Caminé hasta la cocina y comencé a preparar un desayuno completo. Pan recién horneado, frutas frescas, huevos, café fuerte, jugo natural. Pero mientras trabajaba, escuché un sonido proveniente del pasillo. Un cajón, luego otro. Pasos suaves, como si alguien registrara cosas en la oscuridad. Me acerqué lentamente, guiándome por la poca luz de la luna que entraba por las ventanas. Y entonces lo vi. El esposo de mi hija estaba hurgando en mis cajones, moviendo papeles, abriendo carpetas, revisando sobres. No era un simple curioso. Estaba buscando algo, y lo hacía con la calma de quien ya lo ha hecho más de una vez. Tenía una linterna pequeña apuntando directo a mis pertenencias, como si conociera exactamente lo que buscaba. Me quedé congelada, observándolo desde la penumbra. Su rostro no mostraba culpa, ni duda, ni prisa. Aparentemente sabía que yo no estaría despierta a esa hora. Me llevé una mano al pecho para controlar los latidos. ¿Y si no era la primera vez que él entraba a mi casa sin permiso? ¿Y si ese visitar sin avisar no era un acto de cariño, sino una oportunidad? Volví a la cocina antes de que notara mi presencia, respirando hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. El café estaba listo, las tostadas dorándose, las frutas en la mesa, todo perfecto. Minutos después, ellos entraron al comedor. Mi hija se veía cansada. Él, en cambio, parecía satisfecho, como si hubiera encontrado algo útil para sus propósitos. Se sentaron, tomaron los cubiertos, y cuando levantaron las primeras piezas del desayuno, yo lo dije, con la voz firme, clara, y con una decisión que me sorprendió incluso a mí. Antes de que empiecen, quiero mostrarles algo. Ambos se quedaron inmóviles. Mi hija bajó la mirada. Él se tensó apenas, como un animal al que acaban de descubrir, y ahí, en ese instante exacto, supe que el desayuno no sería la sorpresa.
La sorpresa sería él, lo que guardaba, lo que ocultaba, lo que acababa de buscar en mi casa. Había llegado la hora de abrir la primera grieta, la grieta que revelaría la oscuridad que él escondía, y que mi hija había aprendido a llamar amor. Cuando dije que quería mostrarles algo antes de que empezaran a comer, la expresión de mi hija se apagó por completo, como si el poco aliento que tenía se hubiese escapado de su pecho. Por el contrario, el rostro de su esposo se endureció. No habló, no preguntó, no hizo ningún gesto, pero su mandíbula se tensó y sus ojos se afilaron, como si ya calculase el daño que provocaría si cruzaba el límite que él consideraba aceptable. «¿Qué quieres enseñar?», preguntó él, con esa voz suave que solo usan los depredadores antes de atacar. «Nada grave», respondí con calma, «solo algo que me pareció curioso». Caminé hacia un cajón del aparador donde él había estado husmeando horas antes. Saqué un sobre grande que no contenía nada relevante, pero él no lo sabía. Lo puse sobre la mesa. «Anoche escuché ruidos», dije, observándolo fijamente, «y vi a alguien aquí, revisando mis cosas». Mi hija palideció. Él sonrió. Una sonrisa que no tenía humanidad. «¿Insinúas que fui yo?», preguntó, con una falsa sorpresa. «No insinué nada. Solo dije lo que vi». Él apoyó los codos en la mesa, inclinándose hacia mí como quien se prepara para destrozar a su presa con educación. «¿Estás segura de lo que viste? A tu edad, la memoria juega trucos, y la imaginación también». Mi hija levantó la mirada, horrorizada. Yo, en cambio, no parpadeé. «Tengo 62 años. No soy una anciana senil», respondí con una frialdad que no sabía que tenía. «Y aunque lo fuera, no me imagino sombras. Vi tus manos sobre mis papeles». Fue como clavar una lanza en su orgullo. Sus ojos cambiaron. Por un instante, la máscara se resquebrajó y pude ver su verdadera naturaleza. Un hombre acostumbrado a ser obedecido, temido, sometido. Mi hija intervino rápidamente. «Por favor, no discutamos. Mamá, él estaba buscando. Quería ver si necesitabas ayuda con algo». Era la excusa más patética del mundo. Y los dos lo sabíamos. Mi hija temblaba mientras hablaba, como si cada palabra estuviera escrita por el miedo. «Ayuda», repetí. «Vaya». Observé sus manos. Estaban entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Mi corazón se rompió. Mi hija no hablaba por convicción. Hablaba porque sabía lo que él le haría si no lo defendía. Ahí supe que el miedo de mi hija era más profundo de lo que imaginé. El desayuno continuó en silencio, pero no era un silencio cotidiano. Era un silencio de campo minado. Cada movimiento parecía una amenaza, cada sorbo de café, una provocación. Él comía despacio, con precisión, como si cada mordisco fuese un mensaje. «Yo mando aquí». En un momento dejó los cubiertos y dijo: «Tu mamá tiene que entender que esta casa ahora también es nuestra, ¿o no?». Mi hija cerró los ojos. Ese «nuestra» no era una afirmación, era una advertencia. Yo respondí con una sonrisa tranquila: «Mi casa es mía, de nadie más». Él entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a que una mujer le respondiera, y menos una mujer mayor. «Bueno», dijo con un tono burlón, «veremos cuánto te dura esa seguridad». La amenaza quedó suspendida en el aire. Más tarde, mientras ellos caminaban por la playa, aproveché para revisar los cajones donde lo había visto husmeando. Sabía exactamente dónde buscar. Y no tardé en encontrarlo. Un pequeño papel arrugado, escondido bajo un mantel. Cuando lo abrí, mis manos temblaron. Era una nota escrita con su letra. «Documentos, urgentes, revisar propiedad, firmar». Y abajo, un nombre desconocido. Probablemente un abogado, o alguien que esperaba una firma. La mía, la de mi hija, ambas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quería este hombre realmente? Esa tarde, mientras preparaba el almuerzo, escuché un golpe seco. Salí apresurada. Mi hija estaba contra la pared. Él la sujetaba por el brazo con fuerza, demasiada fuerza. «Te dije que no hablaras con ella sobre mis cosas», le gruñó. «No dije nada», susurró ella entre sollozos. «Mentirosa. Siempre estás a un paso de arruinarlo todo». Me acerqué sin pensar. «Suéltala». Él dio un paso atrás, no por miedo, sino porque temía perder la fachada. «Solo estábamos hablando», dijo con calma fingida. «Las madres mayores son muy sensibles. Ven abuso donde no lo hay». Tomé a mi hija del hombro y la llevé adentro. Él nos siguió con la mirada, como quien examina un objeto que pronto será suyo. En la cocina, ella se derrumbó.
Mamá, no puedo más, dijo entre lágrimas, pero si lo dejo, él me hará algo, o te hará algo a ti. Ahí lo entendí todo. Ella no me pedía que obedeciera para favorecerlo a él, me pedía que obedeciera para protegerme. Mi hija no era cómplice, era prisionera. Hija, ¿cómo conociste a este hombre?, pregunté. Ella cerró los ojos, avergonzada. No lo conocí, me encontró. Yo estaba pasando por un mal momento y él apareció. Perfecto, atento, cariñoso. Y cuando me di cuenta, ya no podía salir. El clásico ciclo del abusador: manipulación, aislamiento, control, miedo. La tomé de la mano. Te voy a sacar de esto, le dije, cueste lo que cueste. Ella me miró con ojos grandes, llenos de esperanza y terror al mismo tiempo. Mamá, si intentas algo, él lo sabrá. Déjamelo a mí, respondí con firmeza. Y mientras la abrazaba, una verdad quedó grabada en mi pecho. Yo ya no era solo una madre. Ahora era una mujer que sabía demasiado. Y él era un hombre que no permitiría que yo viviera con esa información. Pero lo que él aún no sabía era que a mis 62 años yo ya no era una víctima silenciosa. Era una mujer que había decidido luchar. Y la primera grieta estaba abierta. No pude dormir la noche siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi hija arrinconada contra la pared, con ese hombre sujetándola como si fuera de su propiedad. Escuchaba su voz fría, su amenaza disfrazada de calma, esa manera calculada de destruir su espíritu sin necesidad de levantar la mano. Pero lo que más me atormentaba no era lo que había visto, sino lo que intuía que aún no había visto. Una madre siempre siente cuando algo está profundamente mal en la vida de un hijo, aunque ellos lo oculten, aunque sonrían, aunque digan, estoy bien. Mi hija ya no era la misma desde que se casó con él. Lo supe desde el primer día, pero ahora, por fin, podía nombrarlo. Miedo. Ella vivía con miedo, y yo también empezaba a sentirlo. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuché pasos suaves bajando las escaleras. Era mi hija. Venía despacio, como si no quisiera hacer ruido. Se sentó en la mesa, con los ojos cansados. «¿No dormiste, verdad?», le pregunté. Ella negó. «No puedo quedarme dormida si él aún está despierto», susurró. «Siempre siento que algo va a pasar». Su voz se quebró. Le ofrecí la mano y ella la tomó con fuerza. «Necesitas salir de esto», le dije. «No puedo», susurró. «Él me controla todo, mis cuentas, mi teléfono, mis amigos, mis horarios, mis decisiones, mi manera de hablar, hasta mis expresiones. Mamá, siento que ya no soy yo». Mi corazón se partió. «Entonces será él quien tendrá que enfrentarse a mí», respondí. «Pero primero necesito saber exactamente quién es ese hombre. ¿Qué hizo antes? ¿Qué esconde?». Mi hija se pasó la mano por el cabello. «Mamá, por favor», insistí, «dime la verdad». Ella respiró hondo. «Lo que voy a decirte, no puedo creer que lo esté diciendo en voz alta, pero creo que él no siempre se llamó como ahora». Se me heló la sangre. «¿Cómo así?». «Cuando nos conocimos», explicó, «él usaba un apellido diferente. Dijo que había tenido problemas familiares y que prefería cortar lazos con su pasado. Pero hace unos meses encontré un papel en su billetera, un documento antiguo. Tenía otro nombre, y al buscar ese nombre en Internet, mi hija miró hacia la escalera, asegurándose de que él no estuviera cerca. «¡Mamá!». Aparecieron noticias. Mi corazón se aceleró. «¿Noticias de qué tipo?». Ella tragó saliva. «De una denuncia. Una mujer, su expareja, dijo que él la aisló, la controló, la manipuló y que cuando quiso dejarlo, él hizo algo terrible. El aire desapareció de mis pulmones». «¿Qué hizo?». «Ella no dio detalles en la denuncia pública», explicó, «pero decía que él tenía conexiones peligrosas, gente que podía hacer daño, y que tuvo que huir del país para estar a salvo». Me llevé una mano al pecho. «¿Huir?», repetí en un susurro. «Sí». «Y ella escribió algo que no olvidaré nunca», añadió mi hija. «Él destruye la vida de cualquier mujer que intenta alejarse». Me quedé inmóvil, y por primera vez el miedo dejó de ser un presentimiento abstracto. Tenía forma, tenía nombre, tenía historia. «¿Y tú sigues a su lado?», pregunté, incapaz de contener la indignación. «Mamá, él me amenazó», susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Me dijo que si lo dejaba, me quitaría todo, que me arruinaría, que me haría parecer loca».
y que nadie me creería. Incluso me dijo que tú le caerías encima si me veía mal, y que eso sería un problema para ti. Sentí un escalofrío profundo. No solo la tenía a ella atrapada, me tenía a mí marcada como objetivo si intervenía. Eso explicaba la manera en que me miraba, esa frialdad calculada, ese desprecio contenido. Cogí la mano de mi hija con fuerza. No te preocupes, mi amor. No permitiré que te toque un solo cabello, pero necesito pruebas, algo que pueda usar contra él, algo que lo obligue a retroceder. Ella dudó y luego dijo, hay algo más, algo que encontré hace unos días, pero me dio tanto miedo que lo volví a esconder. No sé si me atrevo a mostrártelo. Muéstramelo, rogé. Lo que sea, servirá. Mi hija se levantó y subió a la habitación. Regresó con una pequeña libreta negra escondida dentro de una bolsa de tela. La llevaba en el maletín siempre, susurró. Pero un día lo dejé abierto por accidente y la vi. Abrí la libreta. Mis manos temblaron desde la primera página. Fechas, nombres, direcciones, cuentas, detalles sobre movimientos de dinero y lo más perturbador, una lista titulada Objetivos potenciales. El primer nombre era el de su exesposa, el segundo era el mío. Sentí que todo en mí se desmoronaba. Mi hija comenzó a llorar. Mamá, yo no sabía qué hacer. Tenía miedo de que descubriera que la vi. Si él sabe que tú sabes, su voz se cortó. La tomé del rostro. No te preocupes. Lo que venga ahora, lo vamos a enfrentar juntas. Pero antes de que pudiera guardar la libreta, escuchamos algo. Un golpe seco, una puerta abriéndose con fuerza, y una voz, esa voz que helaba la sangre. ¿Qué están haciendo? Nos quedamos paralizadas. Él estaba allí, en el marco de la puerta, mirándonos, observando la libreta en mis manos. Pero algo más hacía aún peor ese momento. Su mirada no mostraba enojo, ni sorpresa, ni culpa. Mostraba placer, una calma psicópata. La expresión de un hombre que, al ser descubierto, no siente vergüenza, sino control. Él sonrió, una sonrisa corta, torcida. «Qué bueno», dijo con suavidad. Ya era hora de que habláramos en serio. La sonrisa de ese hombre, de ese extraño al que mi hija llamó esposo, fue la cosa más fría que había visto en mi vida. No era una sonrisa forzada ni nerviosa. Era la sonrisa tranquila de alguien que, aun siendo descubierto, sigue creyendo que tiene el control. Esa calma enfermiza me recorrió la piel como una corriente eléctrica. Mi hija se aferró a mi brazo, temblando. Yo cerré la libreta negra con lentitud, sin apartar la mirada de él. «¿Así que encontraron mis notas?», dijo dando un paso dentro de la habitación. Cada movimiento suyo era calculado, su tono, suave, pero sus ojos estaban llenos de esa oscuridad que uno solo reconoce después de haber visto demasiado. «No sabíamos qué era», respondí con firmeza, «pero ahora lo sabemos». Él rió por lo bajo, como si yo hubiera contado un chiste trivial. «¿Y qué creen que pueden hacer con eso? ¿Eh? La palabra de una mujer asustadiza, la de una anciana confundida, ¿contra la mía?» Mi hija rompió a llorar. «Basta, por favor». Él la miró con desprecio. «Te dije que no hablaras con tu madre. ¿Es que no puedes seguir una instrucción simple? No le hables así», le dije, adelantándome un paso. Fue como encender un fósforo. El brillo en sus ojos cambió. Ya no jugaba, ya no fingía. «Tú no entiendes nada, Mercedes», dijo, alzando la voz por primera vez. «Tú siempre has sido un obstáculo, para tu hija, para su crecimiento, para su independencia, y ahora, para mis planes. Mis planes». Esa palabra era una declaración, un reconocimiento, una amenaza. «¿Qué planes?», pregunté sintiendo un temblor en mis manos, pero sin retroceder. Él sonrió. «Creo que ya lo imaginaste. Estás aquí sola. Tienes una casa de playa que vale más de lo que aparenta. Una herencia que nunca tuviste la inteligencia de administrar. Y una hija que, lamentablemente, no tiene más valor que el que yo pueda extraer de ella». Mi hija soltó un gemido ahogado. Yo avancé otro paso, colocándome frente a ella. «No volverás a tocarla. No volverás a decidir nada por ella. No volverás a entrar a mi casa como si fuera tuya». Él bajó la mirada hacia mi mano, que aún sostenía la libreta. «Mira, Mercedes», dijo con suavidad venenosa, «las cosas ya están avanzadas. Demasiado avanzadas. ¿Creíste que una libreta era todo? ¿De verdad piensas que no tomo precauciones?». Se acercó a la puerta, se apoyó en el marco y cruzó los brazos.
Era la pose de un hombre que estaba a punto de revelar su as bajo la manga. «Déjame mostrarte algo», dijo, casi con dulzura. Antes de que pudiera reaccionar, él sacó su teléfono, presionó algo y me lo mostró. En la pantalla había un archivo comprimido, con un título que me heló la sangre. Mercedes Confesión Audio. MP4. Mi estómago se revolvió. «¿Qué es eso?», pregunté. «Una grabación muy útil», respondió él, «en la que, si la policía la escucha, tú pareces admitir que estás perdiendo la memoria, que tienes episodios de confusión, que podrías ser un peligro para ti misma». Mi hija abrió los ojos con horror. «¡Eso es mentira! Nunca dijo eso». Él se encogió de hombros. «Se puede editar, se puede reconstruir, se puede fabricar. ¿Sabes lo fácil que es alterar una conversación? ¿O crear una desde cero?». Mi respiración se volvió pesada. «Además», añadió con satisfacción, «tengo mensajes donde tú pareces pedirle dinero prestado a tu hija, correos que demuestran que me debías una suma importante. Y por supuesto, una copia digital del testamento que tú me enviaste la semana pasada. Con tu firma falsificada, claro. Pero nadie tiene que saber eso». Mi cuerpo se tensó de pies a cabeza. «Eres un monstruo», escupí. Él inclinó la cabeza. «Soy un hombre práctico. Tú ya estás de salida. Tu hija necesita estabilidad y yo puedo dársela. Tú eres un obstáculo viejo y débil. Y lo viejo y débil se reemplaza». Mi hija gritó al oído. «No escuches nada de lo que dice. Es un manipulador». «Shh», la interrumpió él. «Estoy hablando con su madre. Ese fue el detonante». Me abalancé para cerrarle la puerta en la cara, pero él la bloqueó con el brazo. Yo sentí una descarga de adrenalina correr por mí. «¿Qué vas a hacer, Mercedes?», susurró él, acercando su rostro al mío. «¿Llamar a la policía? ¿Decirles qué? ¿Que te sientes incómoda? ¿Que escuchas ruidos? ¿Que encontraste una libreta misteriosa? Ellos van a preguntarse, ¿quién se beneficia realmente si tú desapareces?». Sentí un escalofrío profundo. «¿Estás insinuando que...?» «Estoy afirmando», interrumpió él, «que si esto se convierte en un escándalo, tú quedarás como una mujer paranoica, inestable. ¿Sabes el peso que tiene esa palabra para una mujer de tu edad?». Mi hija trató de empujarlo. Él se giró y la detuvo del brazo, con esa fuerza silenciosa que ya le conocía. «Déjala», grité tirando de él. «¿Sabes cuál es tu error, Mercedes?», dijo sin mirarme. «Creer que estoy solo». La habitación se volvió fría, muy fría. «¿Qué significa eso?», pregunté. Él sonrió. «Significa que yo no empecé este juego, y que no soy el único que quiere algo de ti». Entonces sacó otro papel de su bolsillo. Lo dejó caer sobre la mesa. Era un documento legal, y no estaba firmado por él, ni por mi hija, ni por mí. Estaba firmado por mi hijo. Mi corazón se detuvo. «Tu casa», dijo él, «está hipotecada por un monto elevado. ¿Sabes quién puso tu nombre en esa deuda? ¿Sabes quién la autorizó? Alguien con acceso a tus documentos, alguien que quiere liquidar bienes rápido. ¿Te suena familiar?». Sentí vértigo. «Tu hijo ya empezó el trabajo sucio», añadió con una sonrisa. «Yo solo estoy aquí para terminarlo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi cuerpo tembló. Mi hija se quedó sin aire. La traición no venía solo de un monstruo externo, venía de mi propia sangre. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?», dijo él acercándose una vez más. «Tú estás sola, y nosotros estamos organizados». Por primera vez en mi vida, supe que el peligro había cruzado todas las fronteras, y que para sobrevivir, yo tendría que destruirlos a todos. No recuerdo en qué momento exacto sentí que mis piernas dejaban de responderme. Quizá fue cuando vi el nombre de mi hijo estampado en aquel documento maldito, como un cuchillo que se hundía sin piedad en el centro de mi pecho. O quizá fue cuando escuché la voz del esposo de mi hija pronunciando la frase que sellaba la traición. «Tu hijo ya empezó el trabajo sucio. Yo solo estoy aquí para terminarlo». Mi hija, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas, se aferró a mi brazo mientras repetía como un mantra: «No puede ser, no puede ser, mamá, no». Pero yo sabía que sí podía. Sabía que algo en mi hijo había cambiado desde hacía años, aunque me resistiera a reconocerlo. Su ambición, su temperamento explosivo, su desprecio por los límites. Siempre pensé que era inmadurez. Ahora comprendía que era algo mucho más oscuro. Respiré hondo. Miré al esposo de mi hija directamente a los ojos. «¿Qué ganan ustedes con todo esto? ¿Qué buscan exactamente?». Él sonrió con ese gesto vacío que ya había aprendido a temer.
Tú tienes algo que nos sirve, varias cosas en realidad, propiedades, ahorros, influencias locales y una reputación impecable. Cuando uno quiere lavar dinero, esconder deudas o mover activos sin levantar sospechas, nada mejor que una mujer mayor, tranquila, de buen nombre y sin nadie que la defienda. No estás solo en esto, susurré. Lo dijiste tú mismo. Están organizados. Exacto, respondió como si fuera un cumplido. Yo solo soy la punta del iceberg. Mi hija lo interrumpió, desesperada. ¿Qué le prometiste a mi hermano? ¿Qué le diste a cambio? Él soltó una carcajada breve. A algunos hombres no hay que prometerles nada. Bastó hacerles creer que merecían más, que la vida les debía algo, que el dinero que tú y tu madre consiguieron sin hacer nada les pertenecía por derecho. Tu hermano solo necesitaba una excusa para dejar de fingir que tenía moral. Mi corazón se comprimió, pero antes de que pudiera responder, él añadió algo peor. Y te sorprendería saber quién más está involucrado. Mi hija apretó mi mano, temblando. ¿Quién más? Pregunté con la voz más firme que pude. Una persona muy cercana, alguien que tú considerabas casi familia, alguien que estuvo en tu casa hace poco, alguien que revisó documentos contigo para ayudarte. Mi mente corrió por cada rostro, cada visita, cada conversación, y entonces una imagen cruzó mi memoria como un relámpago. Mi cuñada, la hermana de mi difunto marido, la misma que siempre insistía en ayudarme con trámites, la misma que repetía que yo ya no tenía capacidad para manejar mis bienes sola. ¿Ella? Pregunté en un susurro. Él no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza. Mi hija se cubrió el rostro con ambas manos. El mundo se volvió pequeño, sofocante, angosto. Mis rodillas cedieron y me apoyé en la pared para no caer. Ya no era solo una traición, era una conspiración completa. En medio de esa oscuridad, inesperadamente, una claridad interior empezó a formarse, una especie de calma fría, lúcida, que solo se siente cuando el corazón finalmente deja de negar la realidad y empieza a prepararse para luchar. Y fue en ese instante cuando escuché mi propia voz, firme, salir de mis labios. Ahora sí entiendo todo. Él arqueó una ceja. ¿Ah, sí? Sí. Ahora sé exactamente cómo terminar con ustedes. Su sonrisa se desvaneció. Esa tarde, después de que él saliera a hacer una llamada, probablemente para informar a alguien más, logré quedar a solas con mi hija en la cocina. Necesitaba hablar con ella sin prisa, sin miedo, sin velos. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con los ojos rojos. «Vamos a ganar», respondí sin dudar. «Pero él tiene pruebas falsas, documentos, contactos, y nosotros tenemos la verdad, hija. Y algo mucho más poderoso que ellos, la capacidad de pensar sin violencia». Ella negó con la cabeza. «¿Y mi hermano?». Sentí el dolor clavarse más profundo. «Tu hermano hizo su elección», dije con voz quebrada pero firme. «Ya no lo protegeré más». Me miró con una mezcla de miedo y alivio. «¿Qué vas a hacer?». «Primero, necesito que confíes en mí». «Confío», dijo sin titubear. «Siempre confié en ti, mamá. Solo que él me hizo creer que no podía hacerlo». La abracé. Era la primera vez, en días, que la sentía respirando sin miedo en mi pecho. Y justo cuando la solté, recordé algo muy importante: las cámaras. Mi casa tenía cámaras instaladas desde hacía años, y aunque algunas estaban a la vista, otras no. Un detalle que él ignoraba. Me acerqué a mi hija y le dije al oído: «Hay algo que él no sabe. Tenemos una ventaja». «¿Cuál?». «Que esta casa vio más de lo que él cree». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Las cámaras?». Asentí. «Si todo salió como creo, tenemos grabado cuando te agarró contra la pared, cuando me amenazó, incluso sus palabras sobre el testamento, todo». Ella se tapó la boca para no gritar. «Mamá, eso podría hundirlo». «Y lo hará», respondí. «Pero necesitamos paciencia y estrategia». Mi hija respiró hondo. «¿Qué hacemos ahora?». «Esperar el momento perfecto, y cuando llegue, tú y yo acabaremos con él». Su mano buscó la mía. Y fue entonces cuando recordé que debía decir algo muy importante a quienes escuchan mi historia. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, mientras la casa dormía, revisé desde mi teléfono las cámaras ocultas.
Cada segundo de video confirmaba lo que necesitaba. Lo teníamos todo, todas sus máscaras cayendo, cada amenaza, cada palabra, cada gesto de violencia. Y cuando apagué la pantalla, algo dentro de mí cambió para siempre. Él había desatado una guerra, pero yo, una mujer de 62 años, cansada, traicionada, herida, ya no tenía miedo. Él lo había despertado mi fuerza. Dormí poco, pero por primera vez en días no dormí con miedo, dormí con estrategia. A mis 62 años descubrí que la claridad llega cuando el dolor deja de paralizarnos y empieza a enseñarnos. Sabía que no podría derrotar a un hombre así con fuerza, ni con gritos, ni con súplicas. Tenía que hacerlo desde su propio terreno, la inteligencia, la paciencia y la sorpresa. Desperté antes del amanecer. Caminé por la casa en silencio, descifrando mentalmente cada paso que debía dar. Revisé las cámaras ocultas una vez más. Cada fragmento de vídeo era como una pieza de un rompecabezas que, cuando se completara, no solo lo destruiría a él, sino también a quienes estaban detrás, mi hijo, mi cuñada y quién sabe cuántos más. Cuando bajé a la cocina, lo encontré allí, sentado, esperándome. Su sola presencia llenaba el aire de un veneno sutil. Supe que algo en él había cambiado. «Buenos días», dijo, sin dejar de mirarme. «Buenos días», respondí, fingiendo una calma que no sentía. Él ladeó la cabeza, como si analizara cada detalle de mi rostro. «¿Dormiste bien?» «Lo suficiente». Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una advertencia. «Tu hija y yo hablaremos hoy», anunció. «Necesito que no intervengas». Sentí un fuego interno, pero no lo dejé ver. «No es asunto mío». Mentí. «Exacto», repitió él. «No es tuyo». Se levantó, se sirvió café y se acercó a mí. Estaba demasiado cerca, lo suficiente para oler su perfume, o su podredumbre. «¿Sabes, Mercedes?», susurró. «A veces siento que tú me subestimas, y eso es peligroso. La gente que me subestima suele arrepentirse». Lo miré directo a los ojos. «No te subestimo, te estoy observando». Algo en su expresión cambió. Le molestó, le dolió. Lo irritó profundamente no haber provocado miedo. «Ten cuidado», dijo finalmente, en una voz tan baja que parecía un silbido, y salió de la cocina. Cuando él se fue a caminar por la playa, aproveché para llamar a alguien que no debía, según él, pero lo hice igual. Marqué el número de Ramona, mi vecina de la casa contigua, una mujer de 68 años, ex policía, una mujer que jamás se dejó intimidar por nadie. «¿Mercedes?», respondió medio dormida. «Necesito que vengas ya, y que entres por la puerta de atrás». «¿Estás bien?» «No del todo», confesé, «pero voy a estarlo». Ramona no hizo preguntas. Ella entendía el tono en mi voz. A los pocos minutos, la vi aparecer en mi cocina. Cuando le conté todo, no se sorprendió tanto como esperaba. «Ese hombre no me gustó desde que lo vi», dijo. «Tiene mirada de cazador. ¿Qué necesitas que haga?» Saqué mi teléfono. Le mostré los videos, las amenazas, el documento con el nombre de mi hijo. «Necesito una estrategia», dije. «Una que no lo haga sospechar, hasta que sea demasiado tarde». Ramona frunció el ceño con concentración. «Tienes pruebas suficientes para hundirlo, Mercedes, pero si actuamos mal, podría ponerse violento. Este tipo de hombres no aceptan la derrota fácilmente». «Lo sé», respondí. Entonces Ramona dijo las palabras exactas que necesitaba escuchar. «Lo vamos a destruir, pero a su modo, no al nuestro. Él se confía de su propio ego, usa eso». «¿Cómo?» «Provócalo. Hazle creer que ya ganó. Déjalo relajarse, y cuando baje la guardia, lo atrapamos». Mi corazón empezó a sentirse más ligero. «Mercedes, tú eres la clave», añadió Ramona. «Él no sospecha que tienes ayuda. No sospecha que eres más fuerte de lo que cree. Y sobre todo, no sospecha que tienes algo que él jamás tendrá: dignidad». Sentí un nudo en la garganta. «Te ayudaré», prometió ella. «Pero debes seguir mi plan al pie de la letra». Asentí. Era momento de ser astuta. Cuando él regresó de la playa, encontró a mi hija llorando en la sala. Yo estaba junto a ella, pero fingí nerviosismo, inseguridad, debilidad. Tenía que convencerlo de que había logrado quebrarme. Él entró con pasos lentos y una sonrisa de satisfacción. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. Mi hija tragó saliva. Me puse de pie, fingiendo vulnerabilidad. «Tienes razón», dije, bajando la mirada. «No debería haberme metido entre ustedes. No quiero problemas, solo quiero paz».
Él sonrió, una sonrisa larga, complacida. Sabia decisión, respondió. Me temblaron las manos, pero no por miedo, sino por la fuerza que estaba guardando. Haré lo que pidas, añadí con voz frágil. Solo, no lastimes a mi hija. Él se acercó, colocó una mano en mi hombro y murmuró. Siempre supe que tú entenderías tu lugar. Mi hija me miró aterrada, pero yo solo apreté levemente su mano, dándole la señal. Confía. Más tarde, mientras él dormía la siesta en el cuarto de huéspedes, Ramona y yo instalamos un pequeño micrófono en el comedor, justo donde él solía hablar cuando creía que nadie lo escuchaba. También coloqué mi teléfono grabando dentro de un mueble. La casa estaba preparada. Cada rincón convertido en un testigo silencioso. Faltaba una sola cosa, provocarlo, y para eso yo tenía que ser la carnada. Cuando él despertó, me encontró en la cocina, preparando la cena. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó apoyado en el marco de la puerta. Asentí. Sí, tienes razón. He sido un estorbo. Quiero arreglarlo. Sus ojos brillaron. Le encantaba verme sometida. Bien, respondió, porque mañana hablaremos seriamente sobre tus propiedades. Era justo lo que necesitaba que dijera en voz alta. Claro, contesté con un susurro. Él se acercó más. Mercedes, ¿sabes una cosa?, murmuró, rozando mi brazo con su dedo. A veces pienso que, si tú no estuvieras, todo sería más sencillo. Lo dijo con claridad, lo dijo exactamente donde yo quería, y mi corazón, por primera vez desde que esto comenzó, no sintió miedo, sintió victoria. Él no sabía que cada palabra estaba siendo grabada, no sabía que ya había perdido. No sabía que yo, una mujer de 62 años, lo estaba destruyendo con una sonrisa. El amanecer del día siguiente tuvo un silencio diferente. No era el silencio suave de las mañanas de playa, ni el silencio incómodo de los días anteriores. Era un silencio expectante, como si la casa entera contuviera la respiración. Hoy, por fin, todo iba a salir a la luz. Hoy dejaría de ser víctima y me convertiría en testigo y verdugo. Mi hija dormía en mi habitación, después de una noche de insomnio. Yo me levanté despacio, con la sensación de que cada paso tenía un peso distinto. Miré mi reflejo en el espejo, ojeras, cabello despeinado, líneas marcadas por días de tensión. Pero detrás de todo eso, había determinación. Una fuerza que nunca imaginé descubrir a mis 62 años. Bajé a la cocina. Ramona ya estaba allí, con una taza de café entre las manos. ¿Lista?, preguntó. Más que nunca, respondí. Ella sonrió. Hoy caerá, pero debes provocarlo. Debe exponerse solo. Lo sé, asentí. Y lo hará. Ramona me indicó dónde se encontraba cada micrófono, cada ángulo de cámara. Una simple frase dicha en el lugar correcto bastaría para hundirlo legalmente. Teníamos el material, sí, pero para que fuera irrefutable, él debía confesar sus intenciones en voz alta, y yo iba a conseguirlo. A las 8 de la mañana lo escuché bajar las escaleras. Su caminar confiado, su respiración pesada. Parecía un animal que se contoneaba porque creía haber ganado. Entró en la cocina sin pedir permiso, como si la casa fuera suya. «Buenos días», dijo con un tono casi meloso. «Buenos días», respondí, sirviendo café. Él se sentó frente a mí. Sus ojos me inspeccionaron, buscaban señales de debilidad. Yo fingí nerviosismo. Bajé la mirada, jugué con la taza entre las manos. Debía parecer frágil, debía parecer lista para rendirme. «He pensado en lo de ayer», dije en un hilo de voz. «Ah, ¿sí?», sonrió. «¿Y qué has decidido?». Me incliné un poco hacia adelante. «Creo que tienes razón. Siempre la tengo», respondió, satisfecho. Tragué saliva, sintiendo el asco recorrerme. «Quiero arreglar las cosas. No quiero problemas. Si firmar papeles es lo mejor para mi hija, lo haré». Sus ojos brillaron. Había mordido el anzuelo. «Muy bien, Mercedes», dijo con esa seguridad que solo tienen los hombres acostumbrados a oír «sí». «Hoy mismo prepararemos los documentos. Quiero que quede claro que todo pasa a mi gestión. Es lo más inteligente. Gestión». La palabra me estremeció. «Como digas», susurré mirando al piso. Él se levantó con satisfacción. Caminó por la cocina con las manos a la espalda, como un general que inspecciona su campo de batalla. «Sabía que al final entenderías tu posición. Mira, Mercedes, la vida es más sencilla cuando uno no lucha contra lo inevitable. Tú ya viviste lo tuyo. Ahora deja que nosotros tomemos el control». Apreté los dientes.
La cámara, escondida entre los frascos de cereal, no perdió ni una sílaba. «Solo te pido una cosa», añadí, «que no lastimes a mi hija. Yo nunca lastimo a nadie que coopera», respondió él con descaro. Era una confesión, una que podía destruirlo, pero necesitaba más. «¿Y por qué necesitan mis bienes?», pregunté con aparente ingenuidad. «Nunca entendí». Él bufó, como si fuera evidente. «Porque tu hijo está quebrado», soltó sin pensar. «Endeudado hasta el cuello. Necesita salir del país pronto». Lo ayudé a mover algunos papeles. Pero la casa de playa es clave para completar el acuerdo. Mi corazón se apretó. Mi hijo, arrastrándome a esto. Mi hijo, entregando a su propia madre. ¿Y mi hija?, pregunté con voz rota. Él soltó una carcajada breve y cruel. «Ella es un medio, nada más. Una pieza útil. La traje aquí porque sabía que tú harías cualquier cosa por ella. Y funcionó». Mi respiración se cortó. La cámara lo estaba capturando todo, pero yo quería que él se hundiera más. «¿Y si yo me niego?», pregunté. Él se acercó. Puso sus manos en la mesa, inclinándose hacia mí. «No lo harás, porque si lo haces, tu hija pagará las consecuencias. Y tú también». Esa frase cayó como un disparo silencioso. En ese momento, mi hija apareció en la puerta, pálida, temblorosa. Ella no sabía que Ramona estaba escondida en la despensa, grabando cada segundo como respaldo. No sabía que todo estaba bajo control. «¿Podemos hablar?», dijo ella con voz débil. «Luego», respondió él, sin mirarla siquiera. «Estoy ocupado». Mi hija bajó la cabeza, temblando. Él disfrutó ese gesto como si fuera un trofeo. Entonces decidí actuar. «No seas tan duro con ella», dije suavemente. «Al fin y al cabo, tú la necesitabas, ¿o no?». Él giró hacia mí, sorprendido por el tono de mi comentario. Era el momento exacto para que cayera la trampa. «Dime la verdad», añadí. «¿Te casaste con ella por amor o por mis propiedades?». Él soltó una risa seca. «Mercedes, una mujer como tu hija no es amor, es oportunidad». Mi hija rompió a llorar. Y él siguió hablando. Estaba tan confiado que no podía parar. La vi vulnerable, la vi sola, la vi emocionalmente rota. Era perfecta. ¿Sabes cuántas mujeres caen en mis manos así? Es fácil, solo hay que saber qué decirles. Yo sentí una mezcla de furia y horror. Mi hija cayó de rodillas, y él no tuvo ni una gota de compasión. «Además», continuó él, «tu hijo me lo confirmó. Tú eras la llave, la vaca de oro, la que se tenía que entregar al matadero sin hacer ruido». Mi estómago se revolvió. «¿Te escuchas?», pregunté con voz firme por primera vez esa mañana. Él hizo un gesto desdeñoso. «Por supuesto, así funciona el mundo real. ¿O crees que sobreviví a mis problemas del pasado siendo amable?». Ahí estaba, la confesión final. «¿Y qué hiciste antes?», pregunté, provocándolo. Él alzó la barbilla. «A las mujeres que se interponen, las elimino de mi camino, de una forma u otra». Mi hija gritó. «Basta, por favor, basta». Él la miró con desprecio. «Tú cállate, todavía eres mía». Y entonces Ramona salió de la despensa. «Interesante declaración», dijo con voz firme. Él dio un salto hacia atrás. «¿Quién demonios eres? La persona que acaba de grabar todo lo que dijiste». Él palideció. Ramona levantó el teléfono. «Tu voz, tus amenazas, tu confesión, todo. Estás acabado». Él miró a su alrededor como un animal cercado. «Eso no se puede usar. No tienen derecho». «Tenemos más derecho del que crees», respondió Ramona. «Y también copias de seguridad». Mi hija, aún llorando, se puso de pie. Yo di un paso adelante. «Se terminó», le dije con una fuerza que no sabía que tenía. «Hoy caes, y caerás frente a todos». Él respiró agitadamente buscando una salida, pero no había ninguna, ni física, ni legal, ni moral. «Esto no quedará así», murmuró, retrocediendo. «Ya quedó así», respondí. «Y ahora vas a pagar por todo». La puerta principal se abrió de golpe. La policía, alertada por Ramona desde muy temprano, entró con determinación. Él se volvió hacia ellos, con la desesperación de un depredador acorralado. «¡No pueden arrestarme! ¡No hice nada! Esa vieja está loca. Todo es un montaje». Ramona le mostró la pantalla con la grabación, reproducida a todo volumen. La frase retumbó en toda la casa. «A las mujeres que se interponen, las elimino de mi camino». El color abandonó su rostro. La policía lo esposó. Mi hija se derrumbó en mis brazos, y yo
Respiré por fin después de días de terror. Pero lo más importante no fue que cayera, fue que lo hizo con sus propias palabras, con su propia arrogancia, con su propia maldad. La trampa estaba completa, y el abusador, por fin, había caído. La casa quedó en silencio después de que la policía se llevara esposado al esposo de mi hija, ese hombre que durante meses había oscurecido nuestras vidas con su presencia, su voz, sus amenazas y sus mentiras. Era un silencio que dolía y al mismo tiempo sanaba. Un silencio que pesaba como el aire después de una tormenta feroz, cuando la tierra todavía huele a peligro, pero también a renacimiento. Mi hija estaba sentada en el sofá, temblando, con las piernas recogidas contra el pecho. Su rostro tenía las marcas de días sin dormir, y sus ojos, aún húmedos, parecían los de una niña perdida, tratando de recordar dónde estaba su hogar. Me acerqué y me senté a su lado. No dije nada. No quise invadir lo que ella estaba sintiendo. Solo extendí mi mano y esperé. Ella la tomó después de un largo rato, como si temiera que mi tacto pudiera desvanecerse. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con un hilo de voz. La miré con suavidad. Ahora respiramos. Ella cerró los ojos y dejó escapar un sollozo. Se inclinó hacia mí, apoyando su cabeza en mi hombro, como cuando era pequeña. Le acaricié el cabello como hacía décadas que no tenía la oportunidad de hacerlo, y sentí que algo en mí también se rompía, pero no de tristeza, sino de alivio. Ese hombre ya no tenía poder sobre nosotras, ya no podía gritarnos, ya no podía manipular, ya no podía ordenar, ya no podía amenazar, ya no podía destruir, pero quedaba algo que sí podía hacernos daño todavía: el recuerdo. El recuerdo se pega a la piel como polvo húmedo, y quitarlo lleva tiempo. Pasaron 10 minutos, tal vez 20, quizá una hora. No lo sé, pero cuando mi hija por fin abrió los ojos, ya no era la misma mujer rota que había entrado a mi casa semanas atrás. Tampoco era la niña obediente que él moldeó con miedo. Era otra cosa, una mujer que había sobrevivido. «Mamá», susurró, «tengo miedo de lo que venga. Tengo miedo de que esto no haya terminado». La tomé de las manos. «Terminará, hija, pero llevará tiempo. La justicia empezó hoy. Lo demás lo haremos juntas». Ella tragó saliva. ¿Y si él sale? ¿Y si encuentra la forma de vengarse? «No va a salir», respondió Ramona desde la puerta, haciéndonos sobresaltar. Ya revisé la base de datos. Tenía órdenes de arresto en 2 estados, y la declaración que obtuvimos hoy es suficiente para mantenerlo bajo investigación un largo tiempo. Mi hija respiró un poco mejor al escucharla. Ramona entró y se sentó en la silla frente a nosotras, cruzando los brazos como una guardiana de hierro. «Lo más importante ahora», dijo, «es que ustedes 2 se mantengan juntas, y que tú, niña, vayas a terapia. Ese hombre te destrozó emocionalmente, pero puedes recuperarte. Se puede. Yo lo he visto». Mi hija asintió, mordiéndose los labios. «¿Qué pasará con mi hermano?», preguntó de pronto, con la voz temblorosa. Yo solté el aire. El nombre de mi hijo era una herida abierta en medio del pecho. «Tu hermano deberá responder por lo que hizo», dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pero eso es asunto de la justicia, no tuyo, y tampoco mío». Mi hija rompió a llorar de nuevo. «No puedo creer que él haya sido parte de esto. Nunca pensé que pudiera odiarme tanto». «No te odia», respondí con suavidad. «Está perdido. Y la gente perdida hace daño, mucho daño, no porque quiera destruir a alguien, sino porque ya están destruidos por dentro». Ella apoyó su frente en mis manos. «No sé si podré perdonarlo algún día». Yo suspiré. «No tienes que perdonar a nadie, solo tienes que sanar». Ramona se puso de pie, como una general dando instrucciones. «Bueno, dejemos que procesen lo que ha pasado. Yo iré a preparar la denuncia formal con la fiscalía. Tendrán que declarar, pero estarán protegidas. No se preocupen, no están solas». Le agradecí con la mirada. Ella salió con paso firme, como quien lleva años luchando contra monstruos. Más tarde, cuando la casa quedó solo para nosotras, decidimos caminar por la playa. La marea estaba tranquila, y la arena fría bajo nuestros pies nos recordó que la vida podía ser suave, incluso después del desastre. El viento golpeaba nuestras caras, pero no era un viento cruel. Era un viento que parecía limpiar. Mi hija caminaba en silencio, con los brazos cruzados, mirando el mar como si buscara respuestas en el horizonte.
¿Te acuerdas cuando veníamos aquí cuando era niña?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondí con una sonrisa triste. Te metías al agua sin miedo y decías que ibas a llegar nadando a otro país. Ella sonrió apenas. Antes era valiente. Sigue siéndolo, repliqué con firmeza. Una mujer valiente no es la que no siente miedo, sino la que sigue caminando aunque tiemble. Mi hija se detuvo. Me tomó de la mano. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no rendirte, por no dejar que él me destruyera, por no huir cuando tu vida también estaba en peligro, por salvarme. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo solo hice lo que cualquier madre haría. Ella negó con la cabeza. No, mamá. Muchas madres no lo habrían hecho. Algunas habrían tenido miedo, o se habrían dejado manipular. Tú no. Tú te enfrentaste a él y me devolviste la vida. No supe qué decir, no supe qué hacer. Solo la abracé. Un abrazo largo, profundo, lleno de años de silencio, de heridas viejas, de culpa y de amor. Fue el abrazo más importante de nuestra historia. Esa noche cenamos juntas, sin miedo, sin prisas, sin sombras detrás de cada gesto. Cada respiración en la casa parecía nueva, cada rincón parecía distinto. El aire era otro, pero aún faltaba una conversación dolorosa, una conversación que había evitado durante semanas. Hija, dije con cautela, quiero que sepas algo que nunca te dije, pero que creo que debo decir ahora. Ella levantó la mirada. ¿Qué cosa? Respiré profundo. Cuando tu padre murió, quedamos muy frágiles. Tú estabas adolescente. Yo me volví obsesiva con protegerte. Tenía miedo de que el mundo te lastimara. Tenía miedo de que te fueras a equivocar, de que sufrieras. Quizá, sin querer, te metí en una burbuja que hizo que no supieras reconocer a tiempo a un hombre peligroso. Ella frunció el ceño, sorprendida. Mamá, no es tu culpa. No digo que lo sea, respondí, pero ahora entiendo que la sobreprotección también puede ser una jaula que te deja indefensa cuando alguien malo aparece. Y lo lamento. Ella vino hacia mí y me tomó las manos. Mamá, no tienes que disculparte por amarme. Tú fuiste mi soporte cuando papá se fue. Tú fuiste lo único que tenía. Si cometí errores después, no fue por ti, fue porque la vida a veces es cruel. Pero tú siempre fuiste mi refugio. Mis lágrimas cayeron sin permiso, y tú sigues siendo el mío, susurré. Nos abrazamos otra vez, más fuertes que antes. Los días siguientes fueron largos, pero también liberadores. Declaraciones con la policía, abogados, Ramona acompañándonos, mi hija iniciando terapia, yo limpiando la casa, como si limpiar la casa de playa fuera limpiar mi alma. Cada objeto que tocaba, cada rincón que ordenaba, parecía borrar huellas invisibles de miedo. Y un día, mientras acomodaba la mesa del comedor, ocurrió algo inesperado. Sentí paz, una paz profunda, una paz que hacía años no sentía. Me detuve, apoyé mis manos en la mesa y respiré. La casa ya no era un campo de guerra, era un hogar, otra vez. Una tarde, mi hija se acercó a mí con una sonrisa tímida. Mamá, estoy pensando en algo. ¿Qué cosa? En mudarme aquí contigo. Al menos por unos meses. No quiero volver a la ciudad. No aún. Sentí un calor dulce en el pecho. Esta siempre será tu casa, respondí. Ella se lanzó a mis brazos, y por primera vez, desde que esto comenzó, supe que estábamos a salvo, que estábamos juntas, que estábamos vivas. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana hacia el mar. Las olas rompían contra la orilla con una calma casi maternal. El cielo estaba claro. Las estrellas parecían más brillantes. Me abracé a mí misma. No por miedo, no por soledad, sino por gratitud. Había sobrevivido. Mi hija había sobrevivido. Habíamos ganado, y aún nos quedaba vida para reconstruir, para respirar, para amar, para empezar otra vez. La tormenta había intentado destruirnos. Pero lo que la tormenta no sabía era que, bajo la piel de una mujer mayor, vive una fuerza que no se quiebra fácilmente. Y yo era prueba de eso. El amanecer siguiente fue distinto. No sé si fue el silencio, la luz o simplemente el peso que había dejado de cargar, pero esa mañana sentí algo que hacía mucho no sentía: libertad. Me levanté despacio, apoyando las manos en la baranda del balcón, y observé el mar. Las olas golpeaban la orilla con una suavidad que parecía hablarme, recordándome que incluso después de una tormenta tan cruel, la vida encuentra la forma de volver a respirar. Cerré los ojos
y dejé que el viento me envolviera. Por primera vez en meses, no tuve miedo. No había voces amenazándome, ni sombras rondando mi casa, ni pasos que me hicieran temblar. Solo yo, y la certeza de haber sobrevivido. Mi hija bajó minutos después, con el cabello recogido y una expresión diferente. Había cansancio, sí, pero también algo más, determinación. Se acercó a mí, se apoyó en la baranda y dijo, con una voz suave que nunca olvidaré: «Mamá, siento que vuelvo a ser yo». Y esas palabras fueron como un abrazo inesperado. La miré y entendí que ambas habíamos renacido juntas. Cada lágrima, cada golpe emocional, cada traición, nos había roto, pero también nos había enseñado la fuerza que llevábamos por dentro. Caminamos por la orilla de la playa sin prisa. El agua nos mojaba los pies mientras el sol comenzaba a calentar la arena. Ella me tomó de la mano y dijo que ya no tenía miedo, y yo, con el corazón apretado, le respondí la verdad: yo tampoco. Supimos entonces que nada volvería a ser igual, no porque perdiéramos algo, sino porque habíamos recuperado lo más importante, a nosotras mismas. A veces la vida nos arrincona hasta que no queda otra opción más que pelear, y cuando una mujer pelea por su paz, no hay fuerza que pueda detenerla. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarte a algo muy especial. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta. Me ayuda a saber que valoras este contenido y te gustó acompañarme en este viaje emocional. Suscríbete al canal, porque vienen muchas historias llenas de emoción, giros inesperados y finales que te harán reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué sentiste con este final? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por ser parte de esta historia.